Bienvenidos a la clase 6 del curso de Excel. Hoy aprenderemos a aplicar formatos de número para que tus datos se vean correctamente. Números generales, decimales, moneda, fecha, hora y porcentaje. También aprenderemos a quitar un formato si te equivocas. Todas estas herramientas se encuentran en la pestaña Inicio, dentro del grupo llamado Número. Vamos a comenzar. Sección 1. ¿Qué es un formato de número? Un formato de número es la forma en que Excel muestra los valores dentro de una celda. Aunque el número sigue siendo el mismo, el formato cambia como se ve. Por ejemplo, como moneda, como fecha o como porcentaje. Esto te ayudará a presentar información clara y ordenada. Sección 2. Número general. El formato general es el formato estándar de Excel. Muestra los números tal como los escribes, sin símbolos ni estilos especiales. Para aplicarlo, selecciona la celda y en el grupo número, elige la opción general. Sección 3. Número con decimales. Si necesitas mostrar decimales, como 15.50 o 42.25. En la pestaña Inicio, dentro del grupo número, encontrarás dos botones. Aumentar decimales. E disminuir decimales. Selecciona la celda y usa estos botones para ajustar la cantidad de decimales que deseas mostrar. Sección 4. Formato de moneda simple. Para mostrar un número como dinero, aplica el formato moneda. Selecciona la celda. En el grupo número, haz clic en el símbolo de moneda. Excel agregará automáticamente el símbolo Q de Quetzal y colocará dos decimales. Por ejemplo, 1500 se mostrará como 1500 quetzales. Advertencia breve. No escribas la letra Q manualmente. Siempre usa el formato moneda para evitar errores al realizar operaciones. Sección 5. Formato de fecha. Para convertir un número escrito como fecha, por ejemplo 5 de febrero de 2025, en un formato visual de fecha, selecciona la celda y elige fecha corta dentro del grupo número. Esto mostrará la fecha con su formato correcto. Sección 6. Formato de hora. Para escribir la hora, puedes colocar valores como 8:30 o 14:15. Luego, en el grupo número, selecciona el formato hora. Excel mostrará la hora correctamente y te permitirá trabajar con tiempo si lo necesitas. Sección 7. Formato de porcentaje. Para aplicar porcentaje, selecciona la celda y haz clic en porcentaje en el grupo número. Por ejemplo, si escribes 0.25 y aplicas porcentaje, Excel lo mostrará como 25%. Si escribes 1 y aplicas porcentaje, se mostrará como 100%. Advertencia. Si quieres escribir directamente 25%, debes seleccionar la celda y presionar el botón de porcentaje. Luego escribir el número. Si escribes 25 y presionas después el botón, Excel lo interpretará como 2500%. Sección 8. Quitar formato. Si te equivocaste o quieres volver al formato normal, selecciona la celda y en el grupo número elige general. Esto quitará cualquier estilo aplicado y mostrará el número de forma estándar. ¡Excelente trabajo! Hoy aprendiste a aplicar los formatos de número más importantes. Números generales, decimales, moneda, fecha, hora y porcentaje. También aprendiste a quitar un formato que no necesites. Con estas herramientas podrás mostrar datos de una forma más profesional y clara.